Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Geraldine y hoy día vamos a hablar sobre el método de Geraldine. La verdad todo inició gracias a una amiga. Ella tenía una agenda en la que siempre colocaba los temas que se iba a desarrollar en clase por día. Por ejemplo, si el lunes nos tocaba síndrome nefrótico, ella sabía que el domingo tenía que leer un poco sobre ese tema. Y si el martes tenía síndrome nefrítico, el lunes sabía que tenía que leer eso en casa. Entonces se venía preparada para cada clase. Entonces a mí se me ocurrió la idea de en un cuaderno, no en una agenda, sino en un cuaderno donde iba a desarrollar mis resúmenes, colocar en la primera cara eh, todos los temas y al costado poner tres cuadrados. El primer cuadrado significaba que se hizo eso en clase, el segundo cuadrado significaba que ya había hecho mi resumen de esa clase y el tercer cuadrado lo llenaba una semana antes de los exámenes para poder comprobar que había aprendido. Entonces era clase hecha, clase resumida y clase aprendida. Ese es el resumen de los tres cuadraditos. Voy a contestar las preguntas que me hicieron. Me dicen, ¿cómo haces con las tareas, exámenes, exposición y no estresarte? Justamente uno se estresa cuando ve que todas las cosas se te han acumulado. Me ha pasado, a veces dejo pasar mucho y se acumulan y el estrés es tan grande que de verdad da ganas de llorar porque no sabes si vas a poder eh, superarlo, o sea, si vas a poder llegar a cumplir todo eso que se te ha acumulado en un corto tiempo. Entonces siempre mi consejo, y es que tienen que seguirlo disciplinadamente, porque incluso hasta a mí me pasa, pero la idea es ir en ese camino, es que se compren una agenda, la verdad es que no interesa la marca, se compren una agenda y anoten absolutamente todo lo que tienen que hacer para cada fecha, porque a veces suele pasar de que en un día tienes dos exámenes, tres trabajos, y a los doctores no les va a importar que se te haya juntado todo, sino que tú tienes que haber previsto eso, entonces siempre es importante anotarlo y así normal. Otra pregunta que me dicen es ¿cómo haces resúmenes tan rápido y bonitos? Yo creo que eso es la práctica, ya, eso es algo que ya junto con mi compañera Lía ya se nos hace muy común hacerlo rápido, saber qué es lo que tenemos que anotar, qué es lo que no. Conforme más tiempo hagas apuntes, creo que se te va haciendo un hábito y es mi manera de estudiar. Cada uno tiene una manera de estudiar distinta. No digo que todos los estudiantes de medicina tengan que hacer apuntes porque no a todos les funciona. Y yo me acuerdo mis primeros puntos no eran así como los que tengo ahora, eran completamente distintos, no eran ni tan bonitos, pero me servían bastante. Ahora la forma en cómo los hago es simplemente en una sola hoja, intento meter toda la información posible, útil e importante. Porque tengo la idea de que si tienes en un lugar pequeño toda la información, es mucho más fácil tenerlo como que recordar una sola imagen que recordar varias páginas, ¿me entienden? Entonces esa es la manera en la que estoy haciendo mis resúmenes ahora. Siguiente pregunta. Bueno, ¿cómo aprender a resumir un libro? Sería de gran ayuda. Pues es difícil hacer eso, un libro entero, resumirlo. Generalmente lo que se resume son las clases, no los libros. Los libros te aportan información. A veces hay algo que en la clase no se mencionó, pero que te ayuda a resolver alguna duda. No sé, una fisiopatología muy simple que explican en clase, pero tú quieres saber algo más profundo, vas al libro y encuentras un fragmento que es súper útil para poder entender esa fisiopatología, lo anotas en tu libro de apuntes. La idea no es resumir un libro, sino es agarrar información que se te sea útil para poder entender la clase de la que hicieron ese día y que crees que necesita un poco más de información, ¿de acuerdo? Porque he visto gente que, mi amigo por ejemplo estudiaba escribiendo tal cual todo lo que decía el libro y se demoraba toda una vida. La siguiente pregunta es, ¿cómo te organizas en un día desde que te levantas hasta que te duermes? Es una pregunta muy específica porque no todos los días son iguales. Hay días en las que yo, por ejemplo, cuando hago mi horario de clase, siempre me encanta que tenga un día libre, que no solamente sea un domingo, sino que sea en el día de la semana, digamos un miércoles que esté libre. Yo soy feliz porque a veces te cansas, ¿no? A veces da ganas de dormir todo un día y no ir a clase. Entonces eso hago con mis horarios, ¿no? Porque definitivamente esta rutina es muy difícil. Entonces la manera de organizarte simplemente está aquí, es un chip que te impulsa, que tienes que hacer tareas, a que tienes que hacer trabajo. Se te puede acumular, sí, pero sabes qué cosa tienes en tu agenda anotada que tienes que terminar ya. Entonces eso, no es que tenga un horario, aunque antes sí hacía un horario porque tenía que ir de un lado a otro. Ahora no hay mucho, es como que hay más tiempo. Bueno, la siguiente pregunta es método de estudio y concentración. La manera en la que yo me concentro, bueno, para estudiar es cero música, cero chats, cero Instagram, cero todo.
empiezo a leer un poco mis apuntes en voz alta, mirándome al espejo o no sé, hablando conmigo misma. Y es una manera muy buena de recordar, de hacer memoria. Pero cuando tengo que hacer apuntes, sí le pongo toda la música que quiero, reggaetón, lo que tenga en mi playlist, lo hago así porque es mi manera de concentrarme para hacer apuntes. Porque cuando hago apuntes, pues estoy en mi propio mundo cuando escucho música, ¿no? Pero una cosa es hacer apuntes y otra cosa es estudiar, o sea, meter información al cerebro. Entonces, sí, para apuntes puedes poner la música que quieras. Bueno, depende también cómo es que tú haces, ¿no? Tus cosas. Pero para estudiar, o sea, no hay nadie que te diga, o sea, no hay nadie que te diga lo contrario. Para estudiar tiene que haber un completo silencio, ¿ok? Si no, puedes hacerlo de la otra manera, pero te va a tomar más tiempo y es lo que no queremos, perder tiempo. Aquí hay una pregunta muy chévere que dice, ¿cómo haces al iniciar un curso y al comenzar a estudiarlo y lidiar con el exceso de material que hay? O sea, antes que nada, tú tienes que empezar a familiarizarte con el tema antes de hacer un resumen, antes de estudiarlo realmente. Antes de, por ejemplo, es lo que a mí me pasa cuando yo tengo que exponer, cuando me dan un tema tal cual, tan simple, no es tan sencillo porque tú sabes que al momento de exponer te pueden preguntar cualquier cosa, entonces toda la información que leas es válida. Como médicos tenemos que acostumbrarnos a leer un montón y creo que es útil hacer eso desde primeros años porque cuando ya llegas en los últimos años, sabes, se te queda mucha información que con la que vas a... Se me cortó el video, pero lo que quería decir es que en los últimos años eso de estar leyendo un montón ya se te hace como que costumbre. Incluso ya no lees tanto, sino lees lo más importante. Ya, por eso en los primeros años es necesario que leas un montón para que se te quede mucha información que a veces no se nos hace fácil de entender, pero ya en los últimos años se te hace más selectivo tu aprendizaje, sabes, ya sabes lo demás, solo ahora te enfocas en lo más, pero más importante, para tu clínica, para tu diagnóstico, para lo que, o sea, ya eres un chucha, algo así. No sé si me he dejado explicar, pero es difícil al inicio, pero se te va a hacer más sencillo en los últimos años si es que haces este esfuerzo ahora. Tanto esfuerzo, o sea, vas a leer y vas a entender. O sea, ahorita en los primeros años no es muy bueno estar yendo por lo más fácil, sino de verdad meterte en las ciencias básicas a profundidad. Ya en clínicas te vas a pasear bastante bien. Bueno, ya para terminar este bonito IGTV, voy a responder esta pregunta que dice, ¿cómo saber qué es lo importante para resumir mejor? Creo que desde que empiezas a escuchar la clase y ves que la doctora o el profesor le mete énfasis o se detiene para explicarte algo, es porque esta es la parte más importante. Cuando ya pasan los años, vas a ver una enfermedad, por ejemplo, en anatopatología, te vas a estudiar de todo, obviamente. Pero conforme pasan los años vas a volver a ver esta enfermedad, incluso vas a volver a verla en otros años, hasta en tu último año, hasta en medicina interna. Y vas a saber ya por experiencia qué es lo más importante que tienes que saber de esta patología. Incluso las academias que te preparan para los exámenes ya no indagan, no te meten toda la información, porque se supone que tú ya sabes, pero sí te meten la información, o sea, precisa, lo que tienes que saber, que es lo más... Mientras más lees, más comprensión vas a tener acerca del tema. Sé que es un poco difícil y que creo que al inicio a todos les choca porque estás en cero y tienes que empezar a indagar más información, pero eso es parte de nuestra formación como futuros médicos y depende básicamente de cuánto esfuerzo le pongas ahora para que te conviertas en ese médico que siempre soñaste ser. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Cualquier cosa lo pueden poner en los comentarios, los voy a leer y nada, un beso.